El día de hoy en La Balanza se encuentra con nosotros el maestro Raimundo Espinosa Hernández, quien es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por su tiempo y por su disponibilidad, maestro. No, al contrario, pues un agradecimiento por la invitación y bueno, un gusto para mí pues poder conversar y intercambiar ideas. Además de ser abogado, es politólogo, tiene especialidad en Derecho Constitucional, especialista también en Derecho de Amparo y tiene muchos otros cursos y talleres que podrán ya revisar dentro de su currículum. ¿Nos puede contar brevemente sobre su formación? Digo, ya sabemos más o menos sus especialidades, pero ¿cómo inicia o cómo elige la carrera de Derecho? Bueno, yo no quería estudiar Derecho, yo iba a estudiar Economía. Estudié en un CCH, ¿no? En bachillerato en la UNAM, en un CCH, eh, pero pues a mí me interesaban más bien otras cosas, no tanto el Derecho. Finalmente terminé en la carrera de Derecho en medio de muchas controversias, hasta familiares, ¿no? Eh, Me tocó a mí vivir la huelga de 1999 desde el CCH y participar de manera activa en la defensa de la educación pública gratuita. Para mí llegar a la Facultad de Derecho después de la huelga, pues fue un tanto decepcionante, porque me encontré con un ambiente en el que yo no me reconocía, un ambiente en el que yo no me identificaba, precisamente porque, pues, toda la tradición y el peso de las formas que se utilizan en las escuelas de derecho, ¿no? Y también, por supuesto, cierta arrogancia por parte de los profesores y pues una manera de desenvolverse que se iba acrecentando año con año, semestre tras semestre, pues de los propios compañeros y compañeras, ¿no? En donde, pues yo veía que la dimensión social de derecho, las pretensiones de búsqueda de justicia, pues se iban olvidando por una profesión tecnificada y también, sobre todo, por la necesidad de competir por mejores empleos, ¿no? En un mercado de trabajo, muy complicado. Entonces, bueno, a mí todo esto en un principio me pesó muchísimo, me costó mucho mantenerme en la carrera. Finalmente lo hice porque encontré otros compañeros, compañeras que tenían estas mismas inquietudes, que querían saber otras cosas, que no quedaban complacidos con los métodos de la famosa dogmática jurídica y que por supuesto pues rechazábamos la insensibilidad con la que se formaban los abogados, ¿no? En la UNAM. Entonces, bueno, finalmente terminé la carrera. Yo un tiempo estuve litigando en temas de derecho laboral y posteriormente pues me fui especializando en derecho constitucional, precisamente porque tenía muchas inquietudes de comprensión pues del fenómeno político, del papel del Estado, en fin, ¿no? Uno pues joven quiere saberlo todo, yo ahorita quiero saberlo todo todavía, pero en ese momento pues con más ganas. Me especialicé en derecho constitucional, ahí hice pues, mi formación de licenciatura, pero luego también pues mi especialidad, mi maestría en derecho constitucional, también en la UNAM. Mucho tiempo después fue que hice la especialidad en Derecho de Amparo y el doctorado en la Universidad Panamericana, pero en principio pues yo me había especializado en sistemas de control de la constitucionalidad, precisamente, nunca con el propósito de aspirar a algún cargo en la Corte, ¿no? Yo lo hice porque eran preocupaciones personales e interés profesional, pero no por la Corte. Yo no tengo, nunca tuve, pues ese sueño. Dicen, yo he escuchado ahora a muchos colegas que están participando, que ellos desde niños y niñas tenían el sueño de ser ministros de la Corte, porque es lo máximo a lo que un abogado aspira. Yo nunca aspiré a eso y nunca me pareció que fuese lo máximo para un abogado, ¿no? Al contrario, siempre he sido muy escéptico y muy crítico de todo este ambiente y de estas instituciones. Eh, eh, para mí, más bien, pues yo trataba de encontrar una manera en donde el derecho se reconciliara con las preocupaciones sociales, con procesos sociales donde yo estaba involucrado. Para mí eso era lo más importante en ese momento, no tanto pues participar en el Poder Judicial, como, empezando como meritorio y toda esta telenovela de la carrera judicial, ¿no? Que ahora también los escucho y bueno, no deja de ser curioso. En fin, yo no me reconcilio con el derecho, sino hasta que empiezo a participar en reuniones de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz, y viendo pues la necesidad extrema de la gente donde no hay abogados, casos donde no hay abogados, causas perdidas, que nadie daba un peso por ellos y que no encontraban quien pudiera auxiliarlos. Yo empecé a ir a esas reuniones, primero solamente para escuchar y quizás dar alguna opinión. Y bueno, fue hasta entonces cuando yo me reconcilié y logré hacer, pues, fue una pasión para mí. Entonces, para mí, el derecho se convirtió en una pasión, porque me di cuenta que lo podía utilizar para ayudar a la gente, ¿no? Y ahí es donde se empieza a escribir,
pues la historia que me tiene ahora como candidato a ministro de la Corte, porque ahí me especialicé en los DESCA. Después, bueno, pues participé en el CONACYT como titular del jurídico, desarrollamos el derecho humano a la ciencia, que es un derecho cultural, también un DESCA, y luego pues fui también responsable de la sexta visitaduría de la CNDH, que es la de derechos colectivos. Y pues ese es el contexto que me tiene ahora como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y todo ello pasó sin que yo estuviera buscándolo, cada cosa. Yo tampoco quería ser funcionario público, terminé siéndolo, hicimos una ley, extinguimos más de 90 fideicomisos, me tocó a mí desarrollar conceptual y normativamente el derecho humano a la ciencia en México, y además fue una innovación pues también mundial. Y la CNDH pues fue algo que tampoco me esperaba y pasó. Ser candidato nunca estuvo en mis planes. Es algo a lo que llegué por circunstancias de la vida y bueno, pues ahora estoy aquí dando esta batalla a favor de la democratización de una institución pública tan importante como el Poder Judicial de la Federación. Llega la oportunidad de postularse, se abre la puerta y dice yo entro, ya estoy aquí. ¿Qué lo Pues motiva más o específicamente? menos, ¿eh? Sí. Yo estaba muy ocupado siendo titular del jurídico del CONACYT porque a mí me nombraron coordinador del proceso de entrega-recepción de la institución en la transición de un gobierno a otro, ¿no? Bueno, me dan ese nombramiento que era pues una gran responsabilidad, había que entregar la institución y dar cuentas, ¿no? Yo estaba muy ocupado en eso. Sí, por supuesto, estaba yo mirando que venían los debates, venía la iniciativa, en fin, todo lo que pasó. Incluso habíamos organizado desde el CONACYT un par de foros también para darle visibilidad y sobre todo pues exponer cuáles eran los debates en torno al tema, ¿no? En ese sentido, bueno, había yo estado involucrado así, pero muy distante y jamás pasó por mi cabeza participar. Yo lo único que quería era irme a mi casa a descansar porque habían sido 6 años muy intensos de trabajo, de entrega absoluta de mi parte y de mi equipo, por supuesto, ¿no? Yo quería descansar. En eso es en lo que yo pensaba, en arreglar mi biblioteca, en estar con mi familia. Las fechas más o menos coincidieron los tiempos. eh, y bueno, después de insistencias de aquí y por allá, ya te imaginarás, yo dije, bueno, a ver, voy a pensarlo un momento. Y con lo que yo sí tengo un fuerte compromiso es con la democracia y con la apertura democrática de espacios que de entrada son públicos y que en muchas ocasiones pues parece como que son privados o por lo menos están secuestrados por intereses corporativos o intereses que no podemos identificar a primera vista quienes no somos parte de eso. Eso sí que me interesa. Y dije, bueno, a ver, tengo esta convicción, por un lado, y además te voy a decir otra cosa. Eh, Abogados críticos que se asuman de izquierda y que tengan la experiencia que yo he tenido de trabajo efectivo en comunidades, de esos no hay. Son más de 800 cargos los que están en disputa ahorita en el Poder Judicial de la Federación. Si nosotros quisiéramos colocar ahí más de 800 abogados, en cada espacio un abogado con pensamiento crítico, interdisciplinario, con claridad de la historia del país y de qué es lo que se requiere en el país, con esta experiencia, no lo lograríamos. No tenemos esos cuadros, no existen. Entonces, para mí se convirtió también, al darme cuenta de ello, en una responsabilidad de participar, precisamente para fortalecer el proceso. No porque yo tuviese ni la ambición de poder, ni pensar que iba a llegar yo al cargo o participar como candidato, jamás pasó por mi cabeza. Yo dije, no, hay que participar porque es mi responsabilidad con la congruencia de la manera en la que yo he ejercido la profesión, ¿no? Por eso lo hice. Jamás pensé, mira, yo pensé que no pasaba ni el primer filtro. Pasé el primer filtro. Pasé luego las entrevistas, ya era el último domingo y no me hablaban, no me mandaban Ya. correo, nada. Dije, bueno, ya, afortunadamente aquí termina todo. Y que me hablan el domingo. Les contesto y dice, oiga, ustedes fulano, sí, mañana a primera hora para la entrevista del Poder Legislativo, no sé qué. Y yo, bueno, fue la entrevista, muy bien. A mí no me gustó mucho mi intervención, soy muy exigente. Y dije, bueno, pues ya termino. ¿Por qué? Porque seguramente había otros tantos compañeros muy buenos que lo podían hacer súper bien, ¿no? E incluso algunos maestros míos, colegas que yo conozco y que sé que son súper competentes. Y dije, bueno, pues no, o sea, seguramente ellos tendrán esa oportunidad. Qué bueno, ¿no? Vamos a estar en buenas manos. Y resulta que sale mi nombre a la semana de que estoy yo en la lista para la tómbola. En ese momento ya había asumido yo el cargo en la CNDH como responsable de la sexta visitaduría, ¿no? Eh, y estaba feliz porque esos temas son mis temas, los de los DESCA. Estaba yo muy contento, muy complicado todo, pero estaba yo muy contento. Y luego, fíjate que yo dije, bueno, pues ya hasta aquí, pero la tómbola jamás la voy a pasar.
o sea, eso no va a suceder. Y estaba yo un domingo, pues comiendo, me habían invitado a una comida, estamos en la sobremesa, y me estaban insiste que qué había pasado con el sorteo, porque ese día ya eran 7 de la noche, no sé, yo ni lo quería ver. Y bueno, tanta insistencia que finalmente tomé el teléfono y como a los 10 minutos me mandaron un mensaje, el doctor Eduardo Andrade, ¿no? Que también estaba participando como candidato, y que es, bueno, mi maestro y además un colega y un amigo. Y me dice, Raimundo, mil felicidades, tu nombre acaba de salir en la tómbola, vas a participar como candidato, no sé qué. Y le digo, doctor, muchas gracias, no sé qué, ya le cuelgo, y me voltean a ver los demás, ¿qué pasó? No, pues que mi nombre acaba de salir. Y todos emocionadísimos, y yo mira así de chino, ¿qué voy a hacer, no? La Porque yo vida. estaba muy contento en el trabajo en la CNDH, la verdad, estoy muy agradecido ahí con las autores de la CNDH por la oportunidad, pero bueno, me di cuenta, en 2 días me costó procesarlo, pues me di cuenta que todo cambiaba, porque no era una posibilidad, sino que ya iba a estar yo ahí como candidato y tenía que asumirlo con toda responsabilidad. Por supuesto, pues de inmediato renuncié a mi cargo en la CNDH, me dolió mucho, pero era lo congruente, ¿no? Eso es lo correcto, fue lo que yo hice de inmediato y me aboqué desde entonces hasta acá, me he abocado pues en prepararme, en conocer bien los procedimientos, en fin, ¿no? Me he enfocado en la campaña, ahora que ya estamos en campaña, a eso es que me he dedicado pues las últimas semanas y con mucho orgullo y también a sabiendas de que es una gran responsabilidad. Así fue como pasó. Entonces, así como que tú me digas que mis motivaciones y mis objetivos fue muy diferente, ¿no? Fue muy diferente. Yo estoy muy contento, yo he respaldado la reforma desde el principio y tengo claridad de qué es lo que se tiene que hacer. Y en la medida que yo pueda aportar, pues bueno, pues yo estoy aquí dando la cara. ¿Habría cambiado algo en la forma en la que se llevaron a cabo estas elecciones? Digo, usted como candidato. Que si No sé yo he si, cambiado en algo, no, si en sus manos estuviese haber cambiado algo en cómo se ah, desarrollaron estas ah, elecciones. bueno, se están desarrollando, o sea, quién sabe qué nos depara en las siguientes semanas, ¿eh? O sea, no sé. Pero de entrada lo que ya vi, yo creo que habría algunas buenas cosas que se podrán hacer mejor la siguiente ocasión, porque esta expansión de este derecho político electoral de elegir por voto popular directo operadores judiciales, llegó para quedarse. Si vamos a ser congruentes con el canon de los derechos humanos, pues la progresividad es hacia adelante hasta donde no es hacia atrás. Esto llegó para quedarse y es mejor que nos vayamos acostumbrando y alfabetizando todos con este nuevo proceso. Pero evidentemente hay áreas de oportunidad, ¿no? Muy significativas me parece a mí. Los tiempos, yo creo que los tiempos es algo que habría que revisar muy bien, ¿no? Eh, es ahora pues muy apretado, sobre todo para quienes no somos personajes públicos, ¿no? Es muy apretado, pues cómo darte a conocer, ¿no? En tan poco tiempo, estamos todos así, mira, una Por entrevista tantas acá, otra acá, aquí, limitaciones, sí. y muchas limitaciones, ¿no? Pero ahorita lo toco. El tiempo, ¿no? Eso es un primer factor. Luego, eh, pues también me parece que la normativa, el marco regulatorio, se ha ido definiendo pues casi casi que al paso de los días. Y bueno, eso ha creado incertidumbre tanto para quienes participamos como candidatos como para quienes pues son parte de la ciudadanía que está interesada en el proceso, ¿no? Incluso para las mismas autoridades ha habido mucha incertidumbre, se han ido corrigiendo cosas, se han ido aclarando otras, se han ido modificando algunas, y eso no antes de la campaña, ya iniciadas las campañas. O sea, yo creo que el marco regulatorio, pues esta primera experiencia tenía que pasar, pero las que siguen, pues va a ser una situación diferente, ¿no? Lo que sigue va a ser una situación distinta. Pues bueno, eh, el marco regulatorio. Una tercera cosa, pues tiene que ver con estas restricciones, ¿no? Pues es muy complicado. Yo creo que podría haber alguna cierta apertura en cuanto al tema de financiamiento y la fiscalización, porque finalmente son recursos propios, ¿no? Que uno está utilizando para hacer la campaña. Yo estoy de acuerdo con la austeridad, ¿eh? A mí no me gustó eso de que subieran a 1.400.000 el monto para el tope. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que hacer campañas mucho más austeras. Esta y todas las demás en el país. Yo eso creo, es una lucha que yo tengo desde antes, no ahorita. Y ahorita yo estoy tratando pues de ser congruente conmigo mismo, ¿no? Y por supuesto yo no voy a alcanzar nunca el tope de campaña para un ministro. Está en contra de mis principios, no lo voy a hacer. Yo voy a gastar lo mínimo.
Y si gano, va a ser con ese principio y sin salirme de las cosas en las que yo creo. Y si pierdo, bueno, pues será también con mis reglas y voy a estar muy contento, no va a pasar nada. Pero sí creo que se podrían hacer algunas otras cosas porque finalmente son recursos más o menos, pero son recursos de uno mismo, recursos que uno está poniendo. Entonces creo que ahí hay un área de oportunidad también significativa. El tema, esto que se discute mucho del piso parejo, bueno, el asunto es que no todos somos personajes públicos y hay otros que ya son personajes públicos y por supuesto ya traen un recorrido que les permite posicionarse de otra manera. Hay algunos otros pues que tienen más recursos que los demás y que también les da una pues una cierta ventaja con independencia del tope de campaña, ¿no? Eh, hay otros que, por ejemplo, tienen muy buenos contactos en medios y yo veo las entrevistas que les hacen a los colegas, a veces me da risa, a veces me da coraje, y digo, bueno, pues son entrevistas así como que, oye, pues tu perro, ¿cómo te llama? Y mañana, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y el derecho, ¿tú cómo lo ves? O sea, y luego veo entrevistas que me han hecho a mí, son entrevistas con una velocidad muy diferente y son entrevistas de otro contenido. Afortunadamente yo tengo la capacidad para responderlas, todas, y en todas he salido adelante, pero sí me parece a veces injusto que quienes no tengamos ese tipo de contactos en los medios nos den un trato pues distinto, ¿no? Bueno, ahí hay áreas de oportunidad. Por supuesto, el tema de la información. Aquí el gran reto es informar a la gente porque es un proceso con reglas distintas, pero sobre todo familiarizarse con la boleta. El formato de boleta es distinto. Es el gran reto. La gente tiene que familiarizarse, perderle el miedo, aprender a ejercer su derecho a votar. Entonces, hace falta mucha información en línea afortunada, bueno, en línea obligado por el tribunal, afortunadamente, bueno, pues ya lo abrió y las autoridades pueden también fomentar que la gente vote, ¿no? Y otros pueden también dar esta información y más. Es bien importante que todos participemos. Es un proceso democrático y eso fortalece el Estado de Derecho y la legitimidad de nuestro Estado. Entonces, yo creo que hay que defenderlo. Bueno, estas son algunas de las áreas de oportunidad que yo identifico. Seguramente hay más, pero pues no me quiero aventar toda la plática hablando de eso. Como ministro y además especialista en derecho de amparo, ¿qué aspectos considera que es clave revisar en un amparo? Mira, a ver, lo primero yo creo que pues tenemos que darnos cuenta que el amparo, dicen algunos, ha evolucionado. Yo no sé si el amparo ha evolucionado o involucionado, ¿no? Lo que sí es que veo que ha cambiado mucho el juicio de amparo. Permíteme un momento. Hielo, quiero hielo, por favor. Es que tengo que tomar agua por el problema de mi garganta y bueno, a ver, el juicio de amparo ha cambiado, ¿no? Yo no creo que propiamente haya sido una evolución, yo lo veo ya pues muy desfigurado, ¿no? Es lo que te podría decir. Eh, sigue siendo pues el medio más oportuno que tiene el pueblo de México, cualquier persona en nuestro país, ¿no? Incluso extranjeros, pues para defenderse de violaciones que cometan las autoridades sobre sus derechos fundamentales. Pero, pues es un medio donde pues ya uno no sabe si las suspensiones van o no van, o si se puede, si no, si procede o no procede y contra qué. En donde, y lo digo como abogado, ¿no? Pero más bien pero además de eso, es un medio que es muy poco accesible para un ciudadano de a pie. Y eso hace que la mediación jurídica sea necesaria. Yo creo que garantizar el acceso a la justicia en un Estado de derecho social y democrático, como se pretende ser el mexicano, pues debiese comenzar por ofrecerle a la ciudadanía, a cualquier persona, medios de defensa completamente accesibles, sin que fuese necesaria incluso la participación de abogados. Eso no existe, porque el derecho se ha tecnificado y se utiliza un lenguaje completamente encriptado. Bueno, pues eso no es a favor de la ciudadanía, ni del pueblo de México, ni del acceso a la justicia. Habría que romper con eso. Y el caso más claro es el juicio de amparo. Ya cuando uno empieza, juicio de amparo directo, juicio de amparo indirecto, procede contra, ya la gente ya se perdió, ¿no? Ya ni veamos quién conoce qué. Entonces sí creo que hay una labor que hace falta en donde puede ayudar criterios de la Corte, pero donde obviamente es necesario una revisión integral, completa del juicio de amparo y pensar que el amparo no tiene por qué resolverlo todo. La protección de derechos individuales vía el juicio de amparo es posible y está bien, para eso se creó, pero proteger derechos colectivos con efectos más amplios que trascienden al individuo, pues es más complicado hacerlo a través del juicio de amparo. Pero hay otros mecanismos que se podrían utilizar, existen en otros lugares del mundo y no los usamos en México. Queremos forzar al amparo a hacer cosas que por principio no fue diseñado para hacer. Eso es parte de lo que a mí más me preocupa y por supuesto el tema
el tema de las medidas cautelares en juicio de amparo, ¿no? El asunto de las suspensiones. Pues entiendo lo que sucedió recientemente en el debate mexicano, pero sí me parece que hay que hacer un diagnóstico mucho más preciso de qué pasa el día de hoy con el tema de la suspensión en el juicio de amparo, porque pues es un medio muy importante, ¿no? Muy, muy importante. ¿Y sabes qué más? También yo esto lo he dicho antes, ¿no? Eh, híjoles, eso de que no podamos impugnar cambios a la Constitución, bueno, a ver, cuando todos estamos de acuerdo, qué bueno, pero, por ejemplo, los gobiernos neoliberales que teniendo mayoría modificaron la Constitución en contra de la soberanía nacional, artículo 27 en materia de energía, o en contra del interés público nacional, el mismo caso, o en contra de sujetos colectivos de derecho social, el caso agrario del artículo 27 constitucional en los 90, ¿no? Y otros casos que podríamos poner. Eh, pues no sería bueno que ahí, desde los movimientos sociales, desde posiciones críticas de izquierda, pudiésemos tener un recurso que nos permitiera combatir esas reformas a la Constitución que son antipopulares y contrarias al demos, al poder del pueblo. Yo creo que sí. Pero mira, eso es parte de los debates, ¿no? Pero bueno, esos son lo que yo diría así de bote pronto a tu pregunta. No sé si alguna de las respuestas que nos acaba de dar responde a la siguiente, pero de manera obligatoria y sabiendas de que no es la tarea que en sí realiza este ministro. Si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál sería su prioridad? Mira, una cosa que no es tan compleja como esto que acabamos de decir, pero que no entiendo por qué la seguimos arrastrando tanto. Que va a ser además, ¿sabes qué? Debe ser la prioridad de quien llegue a la nueva corte, ¿eh? Porque ese es el primer problema al que se van a enfrentar. Eh, la saturación de expedientes y, por supuesto, la consecuente dilación en la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque tenemos un acumulado histórico de expedientes que no se han resuelto, de años, que ya están. O sea, no depende ni siquiera de quienes ahorita siguen siendo ministras y ministros. Ellos también lo recibieron. Y a su vez de otros lo recibieron. O sea, ese es un acumulado histórico que se viene concentrando cada vez más. Pero luego, súmale a eso, el que en este proceso de transición, llamémosle así, pues ya la Corte no está funcionando normalmente. Ya resulta que no se podían reunir porque no había quórum. Y luego ya ahorita dijeron que solamente asuntos muy importantes. Y todos los demás, ¿qué va a pasar? Ahí en esos casos la justicia ya tampoco va a ser expedita, ni pronta, ni nada, ¿eh? Esos asuntos se van a seguir acumulando en la Corte y ya no va a haber salas, solo el Pleno. Y son menos ministros, ¿eh? Son menos ponencias ahora. Van a ser 9 ponencias. O sea, el problema se multiplica. Y luego súmale que quienes lleguen, pues no todos, quienes puedan llegar, no todos van a tener expertise como juzgadores. Entonces, mientras logran aprender y familiarizarse con esto, o sea, lo que llaman la curva de aprendizaje, ¿cuántos meses nos va a llevar eso? O sea, ¿cuántos más asuntos se van a acumular? Esa es la primera preocupación. Por eso creo que si me preguntas cuál sería un cambio que yo impulsaría urgentemente, pues tendría que ser revisar el debate, un debate clásico del derecho constitucional mexicano, ¿no? Que es el debate en torno al juicio de amparo directo. Esto de que los tribunales federales tengan que revisar como en una tercera instancia las sentencias que emiten los tribunales locales, me parece que es algo que se ha venido denunciando desde hace eh, 150 años en México, ¿no? ¿Por qué no lo hemos atendido? Pues es lo que nos tiene en una situación atorada estructural, ¿no? Un atorón estructural. Eh, hay que revisarlo. Yo creo que los tribunales locales debiesen hacerse responsables de las sentencias que emiten y hasta ahí debiesen concluir, salvo casos extraordinarios que que la Suprema Corte de Justicia decidiera atraer. Salvo esos casos, esos asuntos debiesen terminar ahí en los tribunales locales. Eso es congruente con la autonomía que tienen los órganos jurisdiccionales en las entidades federativas. Lo que no es congruente con un federalismo judicial, digamos, pues es que los poderes judiciales federales todo el tiempo quieran estar controlando, no solo jurídica, sino políticamente a las jurisdicciones locales. Eso es lo que yo creo que deberíamos cambiar rápido, porque nos ayudaría mucho a ya no mantener, a ya no continuar con esta acumulación de asuntos irresueltos. Y entonces podríamos así hablar de una posibilidad de una justicia pronta y expedita. Mientras eso no pase, mira, es pura ilusión y pura retórica de campaña. Eso es lo que yo te diría como una urgencia, ¿no? De un cambio que no depende de nosotros, pero que sí de los legisladores y que deberían ponerle atención.
Con lo poco que hemos platicado, creo que nos queda claro, porque las preguntas son muy similares para todos los candidatos. Y una de las preguntas es cómo enfrenta presiones políticas o mediáticas en una resolución polémica. Es evidente su carácter, maestro Espinosa, pero como ministro, cualquier persona como ministro, ¿cómo enfrenta presión? ¿Cómo debería enfrentar presiones políticas y mediáticas? ¿O cómo Bueno, garantiza esta independencia? claro. Primero, esas presiones son inevitables. Todas las partes en un juicio, en cualquier juicio, sea de legalidad o de constitucionalidad, todas las partes presionan, porque todas las partes quieren hacer valer su interés. De eso se trata un litigio, ¿no? Entonces todos presionan. Y cuando los asuntos son más grandes y tienen otras implicaciones, son presiones políticas, son presiones económicas, son presiones de distinta naturaleza. Eso no se nos debe olvidar como abogados, ¿no? Y no es cierto esto de que los jueces constitucionales deciden los asuntos sin presiones, en un cuarto impoluto, ¿no? Acudiendo simplemente a sus conocimientos, a su Ujú. honestidad y al Estado de Derecho. Eso es una caricatura, esa es una caricatura de la teoría liberal de la Constitución, ¿sí? Yo la verdad no comparto eso, me da mucha risa. Cuando uno ha estudiado eh, ciencia política, cuando has tenido, bueno, eso es lo primero, un llamado a la realidad. Eso es lo primero que yo haría. Luego, lo que creo que es importante es que nosotros tengamos claridad de cómo trabaja un juez, incluido un juez constitucional, ¿no? Todo juez, todo juzgador, todo operador judicial, lo que hace es resolver los casos que se le presentan dentro de su competencia, ¿sí? Mirando los hechos que son efectivamente probados en el proceso y aplicando la norma en consecuencia. ¿Cuál norma? La norma que tiene que ver con los hechos, ¿no? Eh, hacer este ejercicio, que es elemental, ¿sí? Es una cosa muy básica. Bueno, es la mejor manera de defender la independencia judicial y defender el principio de imparcialidad, porque no se trata de estar metiendo pues todas estas presiones de terceros, porque a veces ni las partes, los terceros también presionan desde Ujú. fuera y con otros medios, a veces visitando los juzgados, a veces en los medios, bueno, a veces hasta en tu casa, ¿no? Te van a presionar. Bueno, lo mejor es ceñirse a los hechos que son probados en el proceso y aplicar las normas que son vigentes y que resultan aplicables al hecho que se conoce. Ese es el mejor antídoto, ¿no? Por supuesto, los operadores judiciales son seres humanos y como seres humanos tenemos preferencias, sesgos de todo tipo. No somos máquinas. Por eso cuando dicen que lo de la inteligencia artificial para juzgar me da risa. Yo escribí un libro que se llama La maquinización del derecho, precisamente para refutar eso, porque los seres humanos son los que imparten justicia y los seres humanos están llenos de sesgos. No somos neutrales ni valorativos. Ahora, cuando eres un operador judicial, es algo que tú tienes que cuidar mucho. Para esto yo creo que es muy importante, primero, completa transparencia y completa honestidad, que la gente sepa pues cuáles son tus posiciones y demás, es bien importante. Y aún así, no deben trascender a los casos que se conocen, a la resolución de los casos no deben trascender, pero tampoco hay que estarlas ocultando. O sea, eso es lo que me parece que genera mucha confusión. Yo creo que uno no tiene por qué ocultar lo que es, pues es un derecho fundamental, la identidad cultural, política que uno pueda tener, ¿no? Eh, pero no debe trascender a la forma en la que se resuelvan los asuntos. Y aquí es bien importante porque dentro del contexto de los debates nacionales que motivaron la reforma, pues está mucho esto de que pues el gobierno o los legisladores emitían actos que eran contrarios a la Constitución, ¿no? Y que pues eran los jueces neutrales los que estaban decidiendo pues anular todos esos actos. Mira, yo la verdad lo que creo que pasó es que la cultura jurídica mexicana, de la comunidad mexicana, jurídica mexicana, es una cultura neoliberal que se formó al calor del neoliberalismo. Los valores, los principios, los criterios, las metodologías que empleamos no son neutrales, responden a contextos históricos, sociales, culturales específicos. El nuestro es el del neoliberalismo. Lo que están implementando, la forma en la que trabajan en la Suprema Corte de Justicia y en el resto de los tribunales, proyectan esta cultura jurídica neoliberal y la confirman, sus criterios, sus metodologías. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que revisarlas, porque lo que sucedió es que se enfrentaron dos posiciones distintas y las dos reclamaban fundamento constitucional. Es difícil creer
que las posiciones que tienen legitimidad democrática por amplias mayorías resulten contrarias a la Constitución. Y es difícil creer que la opinión técnica de expertos en minoría pues sea la que respalde la Constitución. Ese fue el choque que sucedió, ¿no? Yo lo que creo es que la mejor manera de evitar esto es entender el papel de un tribunal constitucional como parte dentro de la estructura política institucional de un Estado, por un lado, y por el otro, tener, tener mucha claridad respecto de cómo un juzgador tiene que desempeñarse en su rol como juzgador y más todavía como juez constitucional, donde la operación interpretativa que se lleva a cabo está cualificada precisamente por referirse a la Constitución del Estado. Maestro Espinosa, nos quedan 2 minutitos y 4 preguntas. A La ver, primera, tiene que elegir 3 valores que lo representan y que son su fortaleza. ¿Cuáles serían estos 3? ¿Cuáles son? pues mira, yo creo que la transparencia por un lado, y luego, no sé cómo decirle una palabra, pero eh, no renuncio a mis convicciones, ¿no? O sea, yo prefiero dejar los cargos y lo que sea a renunciar a mis convicciones y mis principios, pero no te lo sé decir una palabra, ¿no? Eh, y en tercer lugar, yo diría que eh, pues la responsabilidad, porque estos cargos son de mucha responsabilidad, ¿no? Y se requiere gente que sea responsable, que esté compenetrada con lo que esté, pues, con la tarea que uno asume, ¿no? Pues aquí se requiere mucha responsabilidad. Si tuviese la oportunidad de cenar con cualquier personaje histórico, ¿con quién cenaría y qué le preguntaría? Órale, pues mira, yo soy, pues estudié filosofía, entonces a mí mis héroes son filósofos. Si yo pudiese cenar con alguien, cenaría con dos personajes al mismo tiempo, con Friedrich Hegel, ¿no? Con Hegel, cenaría con Hegel y también cenaría con Marx al mismo tiempo. Me encantaría porque imagínate todo lo que se podría aprender en una cena de una hora con ellos dos, ¿no? Sobre dialéctica, sobre filosofía de la historia, pero también sobre compromiso social, ¿no? Y con la congruencia a favor, pues, de la transformación del mundo, en un mundo donde todos quepamos y donde todos tengamos, pues, la misma dignidad. Pregunta ya no te pude escuchar. Ah, muy bien. ¿Qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? No, mira, a ver, es peor un inocente en la cárcel por la situación en la que están nuestras cárceles, ¿no? Porque una persona que sin deberla ni temerla está ahí, eh, pues puede seguir varios caminos, o puede morir dentro, ¿sí? O puede más bien, imagínate, ¿no? La frustración que implica todo eso y lo que debe ser, puede también, pues tener ya pues aprender otras cosas, como dicen, ¿no? Y eso, bueno, y además, pues es una vida que se destruye, ¿no? Y el que está afuera, por el motivo que sea, ¿eh? Pero que es culpable, yo creo que pues la vida incluso fuera le puede dar la oportunidad de cambiar, también de corregir y de convertirse en otra persona, ¿no? Pues yo creo que lo peor es, en las condiciones de las cárceles que tenemos, pues lo peor es un inocente que está privado de su libertad. Y finalmente, ¿qué significa para usted hacer justicia, más allá de aplicar la ley? Mira, yo creo que en el contexto de las sociedades donde nosotros existimos, que son los contornos de la modernidad que es capitalista, hacer justicia tiene que ver con reparar toda esta ruptura del tejido social que genera una sociedad basada en la contradicción entre masas de personas que trabajan, que son explotadas y que generan riqueza, que luego algunos cuantos se apoderan de manera privada. Todo eso, esa contradicción, que es la contradicción fundamental de nuestra sociedad, genera múltiples rupturas y desencuentros. Justicia debiese ser corregir precisamente esta desviación estructural de las sociedades modernas. Esa es la justicia, no es simplemente el intercambio de equivalentes entre unos y otros, ¿no? Esto de dar a cada quien lo suyo, no. Se requiere una corrección mayor a esta desviación estructural de las sociedades modernas. De eso es de lo que se trata la justicia. Maestro Espinosa, muchas gracias y mucho éxito. No, al contrario a ti, Cintia, muchísimas gracias. Perdona las complicaciones No se preocupe técnicas, más. pero bueno, te agradezco mucho
te agradezco mucho las preguntas y discúlpame por hablar tanto, pero pues No, no son está temas muy bien, no, nos que no gusta, o sea, no por se mí, contestan fácil, ¿eh? sí, me encantaría seguir platicando. De hecho, nos queda ya menos de un minuto en la transmisión. Muchas gracias de verdad. Pues, Que esté muy bien, hasta luego, mucho muchas éxito. gracias a ti y bueno, por la oportunidad y quedo al pendiente. Hasta luego. Gracias. Hasta Bye bye. luego.